con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Estamos celebrando hoy la fiesta del bautismo de Jesús. La fiesta del bautismo de Jesús. Yo tuve la gracia de estar allí, no ese día, pero sí he tenido la gracia de estar en el río Jordán, en el área o en la zona donde Jesús fue bautizado por su primo Juan el Bautista. Es un río de lo ancho, tiene aproximadamente unos 20 metros. Es un lugar que no tiene mucha pendiente, por lo tanto el río es lento. Son, imagínense, unos 20 metros de ancho, y de profundo son como 1 metro, y en las partes más profundas como 1,5 metros. Entonces se prestaba perfectamente para que el bautizado se parara, fuera sumergido en el agua, en el río, y luego se levantara bautizado con el bautismo de Juan. Ahorita en estos lugares ya hay zonas donde están con tubos, porque hay muchas personas que van ahí a bautizarse, a otras como yo que fui a renovar mi bautismo, pero yo no me metí al agua ahí porque ese es el lugar donde Jesús se bautizó, no el agua donde Jesús se bautizó. Entonces ahí yo renové mi bautismo cuando tuve esta gracia. Hay barandales y hay regaderas, pues ya se hizo negocio toda esa área donde Jesús fue bautizado. Y allí es donde se encuentra con Juan el Bautista. Primero hay que recordar que Juan el Bautista fue presantificado. ¿Por qué presantificado? Porque desde el vientre de su mamá Isabel, él recibió el Espíritu Santo cuando la Santísima Virgen visita a su prima, y recibe ahí Juan el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Juan, Jesús a Santiago y a Juan, sus apóstoles, les llamó los hijos del trueno cuando se enojaron y le dijeron: ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que destruya a los samaritanos? Y Jesús les puso los hijos del trueno. Pues si Jesús les dijo a estos los hijos del trueno, yo no sé cómo se le podría llamar a Juan, ¿verdad? Boca de fuego, o de tormenta, o de terremoto, porque Juan agarraba las conciencias y las cimbraba, sacudía las conciencias. Lo que pasa es que Juan el Bautista no tenía tiempo para endulzar las palabras. A él le encomendaron la tarea de preparar para que recibieran a Jesús ese pueblo de Israel, para que lo preparara. El tiempo era corto y los corazones estaban endurecidos. Juan no tenía tiempo de andar con miramientos, así de que sus palabras eran verdaderamente crudas, drásticas, que las lanzaba hacia la gente. Pero un día, de pronto, reconoce a Jesús. ¿Cómo lo va a reconocer? Lo va a reconocer por varias razones, y una de ellas fue la señal que Dios le dio sobre aquel que descienda el Espíritu Santo. Y cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo, se oye la voz de Dios Padre, y dice Juan: yo vi, él es testigo, descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Porque hay que decir algo:
¿Serían luces? No sabemos qué sería. Él dijo, eso parecía como una paloma. ¿Sería la manera como se desplazó para llegar a Jesús? No sabemos. Fue lo único que se le ocurrió decir a Juan el Bautista. Vi descender al Espíritu Santo como en forma como de una paloma. Este hombre, Juan el Bautista, debió brincar cuando sintió la presencia de Jesús, porque esto es propio de los santos, cuando sintió la presencia de Jesús. Acuérdense que la primera vez que brinca es cuando llega la Santísima Virgen que traía a Jesús en el vientre, y llega con su prima Santa Isabel, donde estaba Juan, y ahí brinca en el vientre de su mamá. También aquí debió haber brincado este hombre de 30 y tantos años, porque nada más era mayor que Jesús 6 meses nada más, era mayor que Jesús. Entonces, la santidad que le fue comunicada a este Juan el Bautista desde el vientre de su madre, es lo que le va a permitir presentir, es lo que le va a permitir reconocer al que es el Cordero de Dios, y comprenderlo, al menos en una parte mucho más clara que nosotros, porque la santidad lo permite. Los santos son los que entienden más a Dios, los teólogos son los que lo estudian, pero los santos platican con Dios y lo conocen. Lo conocen. Por ejemplo, Moisés nunca estudió a Dios y era un gran amigo de Dios, lo conoció. David, un gran amigo de Dios y nunca estudió de las cosas de Dios. Los santos son los que conocen más de Dios. Por lo tanto, ya santificado este hombre desde el vientre de su mamá, pudo comprender el misterio que tenía delante. Pudo presentir y sentir aquel que era la víctima voluntaria. Ahorita vamos a profundizar un poquito en eso, porque le impactó a Juan el Bautista cuando Jesús llega como la víctima voluntaria. Cuando Juan recibe la efusión del Espíritu Santo, recibe lo que se le llama inteligencia sobrenatural. Por eso es que él puede comprender cosas que nosotros no podemos comprender, aunque él nos las explique. Están más allá de nuestra capacidad de comprensión, son sobrenaturales y nuestra mente solo puede comprender lo natural. Pero los santos descubren a Dios a pesar de que se esconda atrás de las apariencias externas. Los santos pueden ver la mano de Dios, donde nosotros vemos desastres, donde nosotros sentimos abandono, donde nosotros nos sentimos ignorados por Dios. Los santos ven la mano de Dios allí. Para ellos no se les oculta. Santa Faustina Kowalska, o cuando cae en esa aridez espiritual muy grande, se mete al templo, voltea al sagrario y le dice a Jesús: ni creas que me vas a engañar, yo sé que allí estás. Ni creas que me vas a engañar, yo sé que allí estás. No sentía nada, andaba en una aridez espiritual terrible, pero a mí no me vas a engañar. Yo sé que allí estás, aunque te escondas de mí. A los santos no se les puede esconder Dios. A nosotros sí, aunque esté a un ladito, nosotros no lo vemos, pero a los santos no. Como este hombre fue santificado, siente a Jesús, lo ve, lo descubre. Porque solo después del pecado original fue que el ser humano dejó de ver a Dios. El ser humano lo veía. Acuérdense que dice el Génesis que Dios descendía todas las tardes para hablar con Adán y Eva. No era solo locución, no era solo una voz, era una presencia. Pero el ser humano dejó de ver y de entender a Dios después del pecado original. Y mientras más pecado, menor comprensión de Dios. Mayor santidad, mayor comprensión de Dios. Entonces el ser humano dejó de ver y de comprender a Dios. Si no hubiera habido pecado, nosotros hubiéramos comprendido a Dios y lo hubiéramos visto como un niño ve y comprende a sus papás. Y así la mamá de repente voltea y lo ve, el papá voltea y ve al niño y ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe si se tiene que ir, si se tiene que sentar, si tiene que... Con la pura mirada, no hay ni palabras. Se conocen padre e hijo, madre e hija. Así hubiera sido con Dios si no hubiera habido pecado original. Pero con el pecado original perdimos esa capacidad. Nosotros,
los que no somos santos ahorita, porque los que ya alcanzaron la santidad han recuperado en un grado muy alto todo eso. Imaginemos, para poder contemplar este misterio que hoy celebramos, imagínate que por un error que tú hubieras cometido, tú y todos los que tú amas fueran sentenciados a morir quemados. Tú y todos los que tú amas sentenciados a morir quemados. Y de repente una persona, un joven, se acercara y dijera: yo me ofrezco para morir quemado en lugar de esta familia. ¿Se imaginan? Yo me ofrezco para morir quemado en lugar de esta familia. Y luego, unos días antes de que lo quemen, llegar a tu casa, tocar a la puerta, ¿cómo lo recibirías? Si tú sabes que Él es el que va a venir, lo estás esperando, toca la puerta, sabes que es Él, ¿cómo sentirías el corazón? ¿Cómo tendrías el rostro? ¿Cómo hubieras preparado la casa? ¿Cómo abrirías? ¿Le abres la puerta? ¿Cómo lo hubieran mirado ustedes a ese que se va a dejar quemar en lugar de que te quemen a ti, de que quemen tus hijos, de que quemen a tus nietos? Él va a dejarse quemar. ¿Cómo lo verías? ¿Cómo le hablarías? ¿Cómo te portarías delante de Él? ¿Cómo estarías ahí? Ahora, piensen no en una persona que dijéramos: es que este ya está desahuciado y pues de una vez nomás se va a adelantar, o un deprimido que ya se quiere morir. No. Un joven alegre que tiene toda la vida por delante, positivo, pero que quiso voluntariamente, tú no se lo pediste, quiso dar la vida por ti, quiso que lo quemaran a él para que no te quemaran a ti. Esto lo vemos así, pero ha sucedido. Por ejemplo, Maximiliano Kolbe, el padre Maximiliano Kolbe, cuando estaba detenido, cuando lo tenían los soldados preso con muchas otras personas, los soldados les dijeron: si uno se escapa, vamos a matar a 10 de ustedes. Esto era para que si alguien se quería escapar, los demás lo delataran, porque capaz que les tocaba morir a ellos por alguien que se escapara. Y se escapa un hombre. Los forman a todos y pasan los soldados sin importarle. 1, 2, 3, al que se le ocurría. 4, 5, 6, 7, 8, contando los que iban a morir. 9, 10. Cuando dicen el número 10, el que era el 10 pega el grito: no, yo tengo esposa y tengo hijos. Yo tengo que vivir, yo tengo que regresar con ellos, y se suelta llorando ahí. Y el padre Maximiliano Kolbe da un paso adelante y dice: yo me ofrezco a morir en lugar de él. Y voltea el soldado y le dice: ¿y eso por qué? Él tiene esposa y tiene hijos y yo no tengo nada. Soy sacerdote, pero no me dejan celebrar, no estoy haciendo nada. Pues yo me ofrezco por él. Y el soldado se queda pensando. Bueno, si quieres, lo quitan, agarran al padre y los metían a un sótano. La manera como los mataban era quitarles toda la ropa y dejarlos morir de hambre. Les quitaban la ropa para que no pudieran comerse la ropa. No por otra cosa, más para que no pudieran comerse, para que murieran de hambre sin poder comer nada. Ya habían matado a muchos así. Meten al padre Maximiliano Kolbe con este grupo con estos otros 9 hombres, y diferente a las demás veces, ahí se empiezan a escuchar cantos, el padre los empieza a evangelizar, les empieza a hablar de Dios, del cielo, de las cosas, y empiezan a morir sin gritos, sin blasfemias, sin rebeldías, empiezan a morir de hambre todos, y el último que queda es el padre Maximiliano Kolbe. Y se avienta 3 días más. Después de que todos murieron de hambre, el padrecito se avienta 3 días más. Pero como ocupaban el sótano, lo sacan y le ponen una inyección de un veneno muy fuerte y lo matan. Este hombre, el padre Maximiliano Kolbe, le van a reconocer su martirio por amor a Dios y amor al prójimo, y le van a reconocer la santidad. El Papa Juan Pablo II le va a reconocer la santidad y lo va a elevar a los altares, el Papa Juan Pablo II. Y cuando lo canoniza el Papa, este señor, el número 10, se presentó allí
estuvo allí cuando canonizaron, cuando el Papa Juan Pablo II lo canonizó, de Polonia, estamos hablando en Polonia, era un paisano del Papa Juan Pablo II, se presenta ahí con sus hijos y con sus nietos. Imagínense la alegría, la gratitud, cómo tendría el corazón ese hombre de saber que el que dio la vida por él, ahora el Señor lo estaba elevando a los altares, lo estaban canonizando. Esto tenemos que agarrarlo y proyectarlo ahora a nuestra realidad. Si así nosotros pudiéramos mirar a Jesús en la Eucaristía, porque ¿quién es Jesús en la Eucaristía? Es el Cordero de Dios, es el que vino a dar la vida por nosotros. Así de que en la Eucaristía nosotros tendríamos que verlo, así como ustedes hubieran visto aquel que se va a dejar quemar en lugar de ustedes, y así como este hombre vio a Maximiliano Kolbe con lágrimas en los ojos y gratitud y dándole gracias a Dios, ¿se imaginan cómo deberíamos de ver nosotros a Jesús el Cordero de Dios? Porque Maximiliano María Kolbe impidió que éste muriera físicamente. Pero esto no quiere decir que ese hombre se iba a ir al cielo, que el número 10 de los que iban a morir. No quiere decir que se iba a ir al cielo. En cambio, cuando Jesús da la vida por ti, tú sí te puedes ir al cielo. Cuando Jesús da la vida por ti, tú sí te puedes ir al cielo. Imagínense nada más, entonces, ¿cómo deberíamos de mirar a Jesús en la Eucaristía? Con asombro, con asombro. Este es el enviado de Dios, con dolor. Tú te vas a morir en lugar mío y en la manera como yo debería de haber muerto por mis pecados. Tú lo vas a abrazar. Así de que mirar a Jesús en la Eucaristía con asombro, con dolor, con gratitud. Con asombro, con dolor y con gratitud. Él es el inocente que se entregó a la forma de morir que tú y yo merecíamos por nuestra vida de pecado. Ese es el asombro en el que deberíamos nosotros vivir cuando llegamos con Jesús Eucaristía. Juan el Bautista, el primer impacto que recibe de Jesús es cuando él todavía está en el vientre de su mamá. El segundo impacto es cuando se encuentran estos dos aquí en el río Jordán. Juan entiende quién es Jesús. Juan sí entiende quién es Jesús. Acuérdense que lo había presantificado Dios. Por lo tanto, puede entender más de lo que nosotros ahorita podemos entender. Él era santo. De hecho, Jesús dice que es el más grande de los profetas. El más grande. Entonces, cuando Jesús lo mira, cuando Juan lo mira a Jesús ahí que viene y le pide, bautízame. ¿Cómo que tú me pides que te bautices si yo soy el que necesito de ti? Sí, pero es conveniente que se cumpla lo que está escrito, le dice Jesús. Imagínense Juan delante del que va a morir por él. Imagínense el corazón de Juan. Él comprende todo, comprende dónde merecía estar Juan, es decir, en el infierno por toda la eternidad. Y aquí está el que se ofreció a morir en lugar de él. Entonces por eso Juan voltea y le dice a Jesús, tú eres la promesa de Dios. ¿Cómo vienes tú buscándome a mí? Yo tengo que buscarte a ti. Tú eres la promesa de Dios. Tú eres el enviado de Dios para morir por mí. Imagínense el corazón temblando de amor, de gratitud y de todo de Juan, pero también Jesús, porque Jesús voltea a mirarlo a los ojos y también Jesús pensó, y tú eres el que va a dar la vida por amor a la ley de mi Padre. Acuérdense que Juan lo van a agarrar porque le manda a decir al rey Herodes, no te es lícito vivir con la esposa de tu hermano. Se lo manda a decir, y por eso lo mandan a apresar, y Herodías, con la que estaba pecando el rey Herodes, enojada, fue la que encuentra la manera para cortarle la cabeza a Juan. Entonces Juan se mantuvo firme, lo agarraron, lo metieron a la cárcel. Esta es la verdad, hazme lo que te dé tu gana, esta es la verdad. Se va a aferrar. Entonces Jesús lo ve y le dice, Juan le dice, tú eres el enviado del Padre, tú eres la promesa, tú eres la víctima que se ofrece. Y Jesús le dice, y tú eres el que va a morir por amor a la ley de mi Padre celestial. Igual que yo, dice Jesús, yo voy a morir por amor a la ley de mi Padre. Entonces están dos que aman lo mismo y dos que se aman. Imagínense el encuentro preciosísimo. Estos van a ser inseparables por toda la eternidad. Inseparables por toda la eternidad.
igual que Juan el Bautista, hoy nosotros deberíamos dejarnos sorprender por el amor de Dios. Dejarnos sorprender por ese Jesús que viene a bautizarse. El bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento, no es un bautismo como el de nosotros. El bautismo de Juan no hacía hijos de Dios a nadie. Ese bautismo era para el que se arrepentía. Por lo tanto, el que lo recibía era porque había pecado y se arrepintió. Un niño, Juan no lo podía bautizar, porque es un bautismo de arrepentimiento. El bautismo que nos deja Jesús rompe el pecado original y nos hace hijos de Dios. Por eso es que nosotros bautizamos a los niños, porque se hacen hijos de Dios. Entonces no nada más es porque se haya cometido el pecado. Los niños no tienen pecado ninguno, traen heredado el original, pero no traen pecado personal. Entonces Jesús se echa la culpa de tu pecado y el mío, y por eso va y presenta su arrepentimiento al Padre Celestial. Ningún pecado personal, el pecado que se echó la culpa del que nosotros cometimos. El que nosotros cometimos, porque si nosotros vemos este misterio, yo tendría que agradecerle a Jesús el que haya aceptado morir como yo merecía morir. Yo le tengo que dar gracias a Él, pero no solo a Él, porque hagan de cuenta, aquel ejemplo que poníamos del que se va a quemar en lugar de nosotros. Hay que darle gracias a ese muchacho y hay que darle gracias a su mamá que lo dejó que se entregara. Hay que darle gracias a su papá que dejó que se entregara, porque si sus papás se oponen y él dice que no, me queman a mí. Así de que hay que darle gracias a ese joven, hay que darle gracias a su papá y hay que darle gracias a su mamá. Hay que darle gracias. Entonces, por eso el encuentro debe ser un encuentro de muchísima alegría. El encuentro de la Eucaristía, de la presencia, cuando Jesús tomó en la última cena su cuerpo y dijo, esto es mi carne, esto es porque Él lo dijo, por eso así es. No dijo hagan de cuenta, no dijo hagan de cuenta. El Señor utiliza las palabras que deben ser utilizadas. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, no mi doctrina, no mi palabra, mi cuerpo. Por eso es que tenemos la Eucaristía, ahí está Él, aquí estoy yo. Esta es agarra el cáliz y dice, esta es mi sangre. Él lo dijo. Entonces, como Él lo dijo y Él es Dios, así es. Porque Él lo dijo y Él es Dios solo por eso. Aunque repugna nuestra lógica humana, eso no es posible. Pero no le hace que repugne a nuestra lógica humana, Dios lo puede. Primero convierte agua en vino y luego convierte el vino en sangre. ¿Cuál es la diferencia para Él? Para Él ninguna. Para Él no hay ninguna diferencia, para nosotros sí, y escandaliza nuestra pobre mente humana debilitada por el pecado original. Por eso hay que aprender a confiar en estas cosas de Dios, investigarlo bien, por supuesto, no se trata nada más de decir, investigarlo bien para no caer en errores. Entonces hay que estar agradecidos por eso en este encuentro con Jesús, ¿verdad? Y con Dios Padre. Porque no solamente podemos decirle, Dios Padre le dio permiso a Jesús para que viniera a morir por mí. Entonces yo solo tendría que darle gracias por el permiso que le dio. No, lo envió a morir por mí. Entonces si le voy a dar gracias a Jesús, también le tengo que dar gracias al Padre. El plan viene del Padre Celestial a través de Jesús para mí. Yo tengo que darle gracias también al Padre Celestial. Y este Jesús, este Cordero de Dios que vemos ahí sacrificado, así lo presenta el Apocalipsis, el Cordero sacrificado. Juan lo presenta como el Cordero, todavía no está en el sacrificio, va a llegar al sacrificio. Este es el Cordero de Dios y en la cruz es el Cordero sacrificado. En la cruz es. Entonces el sacerdote nos lo va a recordar con las mismas palabras de Juan. Y el sacerdote agarra eso que antes era pan, pero después del milagro de la transubstanciación es el cuerpo de Cristo, porque Él así lo dijo, y levanta el sacerdote y nos lo recuerda. Este es el Cordero de Dios. Fíjense lo hermoso de este momento. El pueblo canta, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, es una súplica que se eleva al cielo del pueblo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y lo cual el sacerdote dice, este es el Cordero. ¡Wow! Todos deberíamos decir, ¡wow! Y caer de rodillas. Él es el Cordero, el esperado, el enviado del Padre, el que se va a quemar en lugar tuyo.
Este es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Es preciosísimo ese momento. Es Dios con nosotros, el enviado del Padre, la promesa cumplida. Todo eso está aquí delante de ti. Tú que clamabas, Cordero, aquí está el Cordero de Dios. Aquí está el Cordero de Dios. Por eso es un momento para caer de rodillas. Es un momento para caer de rodillas, con gratitud, con amor, no solamente por el reconocimiento de la presencia de la divinidad escondida bajo una forma sacramental, sino porque allí está Él, su carne, su sangre, su alma, su divinidad, todo un Dios que logró encontrar la manera, que encontró la manera de llegar a ti y de que se hicieran tuyos todos sus méritos en la cruz. Para que se hicieran tuyos todos estos méritos. Así de que ahora imagínense cuando lo comulgues, cuando ese cordero degollado sea tomado por el sacerdote en las manos y te lo ponga en la boca, al comulgarlo, nosotros ¿qué deberíamos de decirle? Mis hijos, solamente hay una cosa, lo mismo que Juan el Bautista, tú diste la vida por mí y yo estoy dispuesto a dar la vida por ti si es necesario. Y se daría el encuentro igualito que entre Juan y Jesús. Igualito. Claro que sí, es diferente que si yo lo comulgo para pedirle al Señor que me dé trabajo. Bueno, yo tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Pero si alguien lo comulga para pedirle a Dios que le dé trabajo, para que su abuelita se le quiten los callos, para que todo, pues le pueden pedir. Pero es alguien que yo recibe al que sufrió. Imagínense, si yo hiciera eso sería, yo recibo al que sufrió por mí y le pido que no me deje sufrir. Chales, diríamos aquí. ¿Qué pasó ahí? Tiene que haber una correspondencia de amor. Tiene que haber una correspondencia de amor. Juan el Bautista, el que no tenía, el que tenía esa prisa, Juan tenía unos ojos, llamaríamos ahorita relampagueantes, unos ojos relampagueantes, porque su mirada, por la santidad que él tenía, traspasaba el alma. Traspasaba y veía el alma, igual que el Padre Pío. Padre Pío, la gente se confesaba y le decía a la persona, ya, esos son mis pecados, Padre. Y el Padre Pío, no, acuérdate cuando tenías 25 años hiciste esto. Ay, sí, cierto, Padre. Y ya terminé. No, acuérdate cuando hiciste. El Padre veía. La santidad le permitía, Dios en él le permitía poder ver los pecados del alma. También Juan veía los pecados, Juan el Bautista. ¿Cómo lo sabemos? Porque llegan los fariseos y le dicen los fariseos, queremos que nos bautices. Y Juan levanta la voz, raza de víboras, hipócritas, ¿creen que van a salvarse del castigo que tienen encima? Algo veía él. Algo que nosotros no podemos ver, pero porque no somos santos. Que si fuéramos santos podríamos ver más cosas de las que nos imaginamos. Esos ojos de relámpago de este hombre, cuando están delante de Jesús, se dulcifican con lágrimas. Ahora ya no es aquel fuego que brota de aquellos ojos indignados por la ofensa que se le hace a Dios. Ahora Juan está desarmado delante de Jesús y llorando. Está viendo al manso Cordero de Dios que ha venido a morir por él. Y Juan, pues imagínense decirle, oye, tú viniste a morir por mis pecados y no corres. No quieres correr de aquí, salir huyendo donde no te encuentre nadie. No quieres gritar, no quieres echarme en cara todos mis pecados. Porque allí estaba el Cordero deseando morir por él. Y lo desarma Juan. Lo desarma, imagínense el pobre Juan. ¿Cómo le haría para hacer todo lo que tenía que hacer y agarrar el agua y echarle el agua a Jesús, sumergirlo en ese río Jordán? No sé cómo le hizo el pobre Juan. Era el Cordero, prepara al que va a morir por ti. Imagínate nada más lo que vivió ese pobre Juan. Y eso debería de repetirse en cada comunión. ¿A quién te ponen en la lengua? Al Cordero de Dios que vino a morir por ti. ¿Se imagina nada más cuando se recibe en comunión? Por eso a veces me duele a mí tanto la falta de conciencia que hay en muchas personas. Algunas cosas sencillas, pero que hablan de su falta de conciencia total. Comulgan, se levantan y voltean hacia el altar y se persignan. ¿A quién le hablas si lo traes adentro? ¿A quién le estás hablando ya si lo traes adentro? El que murió por ti está aquí adentro. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? El Cordero que Dios envió para pagar tus pecados, aquí está dentro de ti, lo acabas de comer. Ahora, ¿qué vas a hacer con él?
¿Se imaginan cómo deberíamos llevarlo? ¿Cómo? Como el tesoro más precioso que pudiera haber. El tesoro más precioso que Dios Padre nos ha dado. Porque es lo que más ama a su Hijo Jesucristo. Es lo que más ama. Cada comunión debería de ser espectacular, mis hijos. Cada celebración eucarística, un encuentro parecido al de Juan con Jesús. Antes, las aguas del Jordán son las que bautizaron a los israelitas como signo de arrepentimiento. Pero una vez que es consumada la redención, ahora ya no es el agua del Jordán. Por eso yo no me quise meter al agua. Aparte de que es un río que está en medio de la ciudad y ya se veía bien contaminado. Yo no me quise meter al agua porque el agua que a nosotros nos lavó del pecado es el agua que brotó del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el agua con la que nosotros somos bautizados. De ahí brotaron los sacramentos. Del corazón de Cristo brotan los sacramentos. Entonces, el ser humano va a ser lavado por Dios a través del bautismo, va a ser lavado de toda su inmundicia y va a ser lavado también después a través de la confesión. Porque seguimos siendo débiles y seguimos siendo pecadores mientras no tomemos una decisión drástica de llegar a ser santos conforme a la voluntad de Dios. Pero el amor de Dios sigue fiel. Vean qué cosa tan maravillosa. Primero Dios hace al ser humano. Dios hace al hombre en sentido general. Dios primero hace al hombre a su imagen y semejanza. Luego el hombre comete el pecado, ¿verdad? Pierde la semejanza con Dios. Dios nos hace gratuitamente, no lo merecíamos, nos trae a la existencia gratis y nos regala que seamos imagen y semejanza de Él. Todo esto es gratis. Pero el ser humano desprecia ese regalo de Dios y con el pecado pierde la semejanza con Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Aplasta a Adán y Eva como cucarachas por no haberle hecho caso? No, Dios se hace semejante al hombre. ¿Qué es el hombre en ese momento? Pecado. Dios se hace pecado. Jesús, dice San Pablo, se hizo pecado. Así nos lo menciona San Pablo. Jesús se hizo pecado por nosotros. Entonces Jesús se hace semejante a nosotros para pagar el pecado y para que nosotros pudiéramos nuevamente ser semejantes a Él. Nuevamente semejantes a Él, para que ya seamos seres humanos, hombres y mujeres en la tierra, pero más divinos que humanos, más angélicos que terrenos, más celestiales que terrestres, más del cielo que de la tierra. Para eso se entrega Él, para devolvernos aquello que teníamos antes del pecado original, para poder ser nuevamente semejantes a Él. Ese es el amor de Dios para nosotros. Ese es el amor de Dios para nosotros. Fue tanto el amor de Dios, tanto el amor que Jesús nos tuvo, que cuando viene al mundo parece más hombre que Dios. Es uno de los problemas que va a tener. Parece más hombre que Dios. La divinidad se oculta en Él. ¿Para qué? Para que el hombre se pareciera cada vez más a Dios que al hombre mismo. Más a Jesús, más a Él, que nos viene a mostrar cuál es el camino para nosotros. Esta transformación del ser humano inicia cuando nosotros recibimos el bautismo. Allí es donde comienza esta transformación. Por eso, nuestra fe no es una historia. No es de que agarre el libro de historia y vas a saber tu fe. Nuestra fe no es un libro de historia. Nuestra fe no son los 10 mandamientos. Ya me sé los 10 mandamientos, ya soy católico. No. Nosotros tenemos mandamientos, pero esa no es nuestra fe. Esa no es nuestra fe. Nuestra fe no es una moral. No es una filosofía, no es un pensamiento. No. Nuestra fe no es eso. ¿Por qué? Porque si mi fe fueran solamente los mandamientos, cuando rompo los mandamientos, destruí toda mi vida y se acabó todo para mí. Pero no. Yo, si me equivoco, puedo ir a una persona divina que es Jesús. Mi fe está basada en una persona divina que me ama, que vino al mundo y entregó su vida por mí. Por eso cuando nos equivocamos podemos regresar a Él como el hijo pródigo, porque sabemos que nos ama, que no nos va a dar una patada para botarnos de su presencia. Nos ama y el amor que nos tiene a nosotros, movido por ese amor, nos puede recibir. Esa es la confesión.
Ese es el sacramento de la confesión. Ese es el sacramento de la confesión. Fíjense cómo Dios habla. Porque hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no les importa lo que Dios piensa ni nada. Dicen, yo creo en Dios, yo creo que Dios está en el cielo, yo creo que cambiaron esas cosas. Eso a lo mejor se podía decir antes de Jesucristo. Pero cuando Jesús viene al mundo, ¿quién es Jesús? La palabra encarnada, el verbo hecho carne. Jesús es la palabra, Dios habla. Ese es Jesús, Dios hablando. Por lo tanto, ya no es suficiente creer. Yo creo en Jesús, ya no es suficiente. Por eso hay gente que puede tener mucha fe y de todo modo se va al infierno. La fe ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque ahora no solamente hay que creer en Dios, ahora hay que creerle, porque habló. Y como Él habló, hay que creerle ahora a Él. Ya no solamente es creer en Él, sino que ahora es creerle a Él. Creerle a Él. Y como Dios me habló, está esperando que yo le responda. Dios me habló, entonces está esperando que yo le responda. Por eso ya no es suficiente decir yo creo en Dios. Yo creo que Diosito está en el cielo. Yo creo que está Diosito sentado allá a la derecha del Padre. Yo creo que... No. Ya te habló. Y como te habló, ahora está esperando que le respondas. Por eso ahora nuestra fe ya no solamente es creer, nuestra fe es una acción concreta movida por la fe y se expresa en esta obra. Él me habló y yo le estoy correspondiendo. El día de nuestro bautismo, Jesús tomó esa sentencia de muerte. Tú y yo, por el pecado, merecíamos estar en el infierno por toda la eternidad. Tú y yo por el pecado merecíamos estar en el infierno. Pero el día de tu bautismo y el día de mi bautismo, Jesús tomó nuestros pecados, se echó la culpa de ellos y los pagó. Quiso pagarlos Él. ¿Sí? Tú no le pediste que lo hiciera, lo hizo por voluntad propia. Él se ofrece a pagar por ti. Se ofrece, es la víctima inocente y es la víctima voluntaria. Jesús es la víctima, esa víctima que quiso llegar a nosotros a través del sacramento de la comunión, perdonarnos a través del sacramento de la confesión, adoptarnos como hijos suyos a través del sacramento del bautismo, Así es de que, si Dios ya me habló, ¿cuál es la manera como yo le voy a responder? Hay una sola manera, mis hijos, válida y suficiente para decir que yo respondí a Dios, y es ser santos. Si yo no soy santo, es porque yo no he respondido a lo que Dios me pide. Si no soy santo, es porque yo no he respondido. El día que yo sea santo, le respondí a Dios. Y como decía Santa Teresita, no ser santos a medias. Ser santos, así decía Santa Teresita, una niña que tenía un ímpetu varonil, ¿verdad? Es que yo no quiero ser santa a medias, le decía Jesús, yo no quiero ser santa a medias. Entonces yo le respondí a Dios. ¿Cómo se va a notar? Porque yo ya sea santo. Cuando yo sea santo, le respondí. No somos santos, no le hemos respondido, mis hijos. Pero yo creo en Dios, ¿y eso qué? ¿Acaso el diablo no cree? ¿Ustedes creen que en el infierno hay incrédulos? ¿Ustedes creen que hay alguien en el infierno que no cree en Dios? Ni uno, mis hijos, ahí todos creen en Dios. Y porque creen en Dios ya salieron del infierno, ni uno. No es suficiente para nosotros, no es suficiente. Dice San Pablo, demuéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te voy a demostrar mi fe. La respuesta: yo tengo, Dios me habla y yo respondo. Y la manera de responder es ¿cómo? Obedeciendo. Y si yo le obedezco, seré santo. Porque la obediencia a Dios, ¿a dónde me va a llevar? A la santidad, me va a llevar al reino de los cielos. Si yo estoy dispuesto, como decía San Francisco de Asís, morir antes que pecar. El día que tú y yo digamos, prefiero morirme antes que pecar, mis respetos, eres una persona que le ha respondido a Dios a carta cabal. Y así como tú le has respondido, Él te va a responder a ti. Así como tú le dijiste, así te va a también responder Él a ti. No te va a dejar solo. ¿Somos santos a medias? Pues cuando uno es santo a medias, los que son santos a medias llegarán al cielo. Para mí que nomás llegan a medias.
por eso se quedan en el purgatorio, ¿verdad? Porque no eran santos a medias, esos no llegan al cielo. ¿Quieres llegar al cielo de aquí, ser catapultado de aquí de la tierra al cielo directamente? Solo siendo santos, mis hijos, solo siendo santos. Pero no somos santos. No digo por la cara que traen, pues no, no, se nota que los que estamos aquí todavía no llegamos a responderle a Dios como Dios quiere y espera que nosotros le correspondamos a Él. Hay normas que el Señor dijo, hay cosas que Jesús pidió. Ahora depende de ti, de tu libertad. ¿Las tomas o las dejas? ¿Le crees o no le crees? Ese es tu rollo, ese es tu problema, ese no es problema de Dios. El problema de Dios era que llegara a ti el mensaje y ya llegó. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Ese es tu problema, ese no es problema de Dios. Ese es tu problema, ese es mi problema. Yo ya conocí el mensaje, ahora ¿lo pongo en práctica o no? Esa es mi bronca, esa es su cosa mía. Dios ya no se mete en esto, porque ya es mi libertad y mi voluntad. Puede ser que yo diga, yo creo en Dios, y creo que Dios es bueno, y creo que todos se van a salvar. Pues cree lo que te dé tu regalada gana. Cuando te mueras vas a conocer la verdad completa. Pero si te equivocaste, pues no esperes un juicio muy benévolo hacia tu persona. Por eso hay que conocer la verdad, hay que abrir los ojos a la verdad. Entonces, ser santos, morir antes que pecar. Y entonces cuando yo esté decidido morir antes que pecar y vengo a comulgarlo, me encuentro con alguien que murió por mí y yo dispuesto a morir por él. Es un encuentro igual al de Juan y Jesús en el río Jordán. Un encuentro parecido. Pero él muere por mí y yo a lo mejor después acepto morir por él, a lo mejor después dejo el pecado. Dios está conmigo, yo no estaría con él. Ya sería, como repito, una bronca mía. Esto sería de nosotros, esto sería de nosotros. Por eso los invito que esta semana revisen si le están respondiendo a Dios. El día de su bautismo ustedes hicieron promesas y recibieron también beneficios. Es como si ahorita yo les preguntara para ver si estamos ubicados en lo mismo. ¿El ser humano Dios lo hizo libre, sí o no? Sí. Entonces podemos escoger entre el bien y el mal, ¿sí o no? Claro que no. O el día del bautismo echaron mentiras cuando dijeron renuncia al pecado. Si echaron mentiras pueden escoger entre lo bueno y lo malo. Pero si el día de su bautismo fueron auténticos y dijeron renuncio al pecado, el Padre preguntó, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncias al pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncias a las seducciones del mal? Sí, renuncio. Entonces ya no puedes escoger el mal. Tú y yo podemos escoger entre lo bueno y lo mejor. Solamente entre lo bueno y lo mejor. No podemos escoger entre el bien y el mal. Hacia allá no va nuestra libertad. Eso ya lo entregamos libremente. Ya renunciamos libremente. Entonces revisen, mis hijos, ¿están viviendo su bautismo? ¿Tu bautismo te está acercando a Dios? ¿O te sentaste en una creencia particular, personal, una deducción de una mente confundida por el pecado original y personal y social? Y estás creyendo una serie de cuentitos propios que hay en tu mente. ¿Qué es para ti el bautismo? ¿Qué es para ti el encuentro con Jesús? Porque cada encuentro con Jesús tiene que ser como el de Juan para que valga la pena. Y si no es como el de Juan, mis hijos, no vale la pena. Eso no valdría la pena. Entonces, hoy mismo vas a tener la dicha de comerte al Cordero de Dios bajo la forma sacramental de pan, si estás en gracia. Porque en pecado, dice San Pablo, el que come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre en pecado, se traga su propia condenación. Porque hay quienes creen que la presencia de Jesús es signo en la Eucaristía. Signo nada más, como representación de la última cena. No, si fuera una representación, ¿cómo vas a caer en pecado por una representación? Y San Pablo dijo, el que come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre en pecado, se traga su propia condenación. Es que es una presencia real. Es un Dios que te comes al Cordero de Dios vivo. Te comes al Cordero de Dios vivo y ahorita vas a poder recibirlo. Dentro de unos momentos voy a pasar al altar y por la potestad que se me dio por la imposición de las manos, costumbre y que viene desde los apóstoles, así de que es muy segura. Entonces yo recibí la potestad para hacer esto, el Señor se va a hacer presente, yo se los voy a presentar. Cuando ustedes canten, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Aquí está, al que le estás hablando. Y no solamente aquí está, recíbelo en comunión. Imagínense nada más lo que debería ser cada santa misa para nosotros. Por eso,
que alguien no venga. ¿Qué sucedería si uno de ustedes es domingo y no vienes a la Santa Misa? Imagínense que aquella persona que tu hijo dijera: mamá, yo me quiero ofrecer a que me queman en lugar de esta familia, déjame que yo me entregue a que me quemen en lugar de que quemen esta familia. Y llega tu hijo y le toca la puerta a la familia por la que él se va a quemar, y le dicen: vete de aquí, hombre, ya que te maten, aquí ya nosotros déjanos vivir la fiesta. El que falla las misas, mis hijos, es cerrarle la puerta al Cordero que va a morir por ti. ¿Quién más quieres que lo haga? Con provecho de salvación. Si tu padre y tu madre se crucifican por ti, no pagan ni un pecado, mis hijos, ni uno. El único que puede pagar es el Cordero, y le rechazas, le cierras la puerta, lo dejas por el pecado. Estamos locos, mis hijos, no queda otra. Estamos locos, no hemos entendido nada. No hemos entendido nada, porque si entendiéramos el misterio, temblaríamos de pensar que podemos pecar. Temblaríamos de pensar: ¿qué tal? Estoy en pecado, ¿y qué tal si me muero? Si yo me muero, ¿quién me va a rescatar? ¿Acaso tu mamá puede meter la mano al purgatorio y sacarte? ¿Puede abrir el infierno y arrancarte de ahí? El único que puede salvarte es el Cordero. Y no le cierres la puerta. No le cierres la puerta. Hoy mismo lo vamos a recibir, pero el que está en gracia. El que no está en gracia decidió algo que no es el Cordero de Dios. Bueno, lo decidió. Es libre. Ni modo, es libre. Y nuestra decisión libre nos puede llevar al cielo o al infierno. Pero cada quien somos libres. Hay que optar por lo que nos conviene. ¿Qué es lo que te conviene? Recibe, acepta al Cordero de Dios. Es la única manera como te puedes salvar. No existe otra manera. Pero yo hago el bien. ¿Y a quién le importa el bien que haces? ¿Acaso el bien que haces te hace bueno? No. La única puerta de salvación es Cristo Jesús, y no hay otra puerta de salvación para nadie absolutamente. Para nadie absolutamente. Y eso es recibiéndolo en comunión. Porque Jesús dijo: el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Bueno, ya está dicho. Ya está dicho. El que quiera creerlo, créalo, y el que crea que puede pensar diferente, pues hágalo. Somos libres, tenemos inteligencia, discernimiento, voluntad. Úsala. ¿La vas a usar a tu favor o en tu contra? Revisen su bautismo, mis hijos. ¿Hace cuánto fueron bautizados? Es más, ¿quién de aquí me dice qué día lo bautizaron? Levanten la mano, no lo digan, pero levanten la mano los que sepan qué día los bautizaron. Vean para lo que les ha importado la mayor bendición que recibieron. Vean. Deberíamos de celebrar el día de nuestro bautismo más que el día de nuestro cumpleaños. Porque ¿qué sería de nosotros si Cristo no nos hubiera salvado? Carne de infierno, es lo que seríamos. No, vean cuántas cosas. ¿Hace cuánto los bautizaron? Algunos ya de aquí tienen 5 años bautizados, otros tienen menos, otros tienen 10 años bautizados, otros tienen 20 años bautizados, otros tienen 50 años bautizados y no son santos. ¿Para cuándo entonces? ¿Cuántos años más necesitas de bautizado para que seas santo? Y muchos dicen: no, yo sí un día me voy a convertir. Miserable criatura, y si te mueres mañana. Digo porque la cara que traen unos yo creo que no pasan de hoy. Si te mueres mañana, te fuiste con una bonita intención. Aguas, mis hijos. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Muy buenas intenciones, pero sin actos concretos. Que Dios Padre nos conceda que cada Eucaristía sea un renovarnos en nuestro bautismo, renovarnos en un encuentro con el Señor, que valoremos y agradezcamos al Cordero de Dios lo que ha hecho, porque así lo quiso y no porque lo merecíamos, lo que ha hecho por nosotros. Le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.